Dios les bendiga a cada uno de esta mañana, amados hermanos. Voy a invitarlos a que vayamos ocupando nuestros lugares. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ya estar aquí en su casa. Amén. Sean todos bienvenidos y que el Señor traiga conmigo a nuestros hermanos que vienen en camino. Amén. Bendito sea el Señor. Creo que el día de hoy el climita como que no quería hacernos levantar de la cama. Y bueno, damos gracias al Señor porque ya estamos aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Así, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de este día. Bendito sea el Señor. Estamos hablando acerca del líder del reino. Amén. Así, amados hermanos, voy a invitarle que en esta mañana leamos una porción de las Escrituras y damos inicio a nuestro estudio. Vamos a la carta de Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos. Bendito sea el Señor y que en esta mañana sea la palabra de Dios llenando nuestros corazones. Amén. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Si ya lo encontramos, dice la palabra del Señor así, damos lectura honrando siempre el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oramos al Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Te damos gracias por la oportunidad de darnos de estar en este lugar, Señor. Vamos a meditar y escudriñar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a reflexionar y alimentarnos de tu palabra. Aléjate todo aquello que perturba, todo aquello que no permite concentrarnos en tu palabra, Padre bendito. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que guardes a cada uno de mis hermanos que vienen en camino y a los que no van a poder venir. Te pedimos, Padre, misericordia por la situación que quizás algunos se encuentren. Te pedimos por los enfermos, Padre, por el que está atravesando alguna situación difícil, alguna batalla. Los ponemos en tus manos y los cubrimos, Padre, en tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Hoy el tema que vamos a abordar es acerca, venimos hablando de los líderes. Amén. ¿Cuántos saben que de eso se viene hablando? Todos los domingos las clases están desarrollando temas enfocados a liderazgo. Amén. Hoy vamos a tratar el tema sobre estilos de líderes o estilos de liderazgos. Vamos a reconocer algunas características de ciertos desempeños que tienen los líderes. En todo liderazgo tiene sus metas y tiene sus propósitos, pero la persona tiene personalidades y características diferentes. No todos actuamos ni todos somos iguales. Nos comportamos de diferentes formas. Amén. Todos tenemos actitudes diferentes. Estamos formados de alguna forma, podemos decir, Dios a todos nos hizo iguales y Dios nos da dones y ministerios a todos por igual. Pero nosotros como personas tenemos una personalidad diferente. Amén. Algunos hablan más, algunos hablan menos, y a otros se ríen más, otros ni se ríen. Hasta cuando cuentan chistes no tienen gracia para contar un chiste porque no tiene una gracia de su forma. Así es. Pero hay gente que ni te está contando chistes, con que hable ya te da risa, pero ya es su forma, es un estilo. Amén. Entonces somos diferentes, tenemos personalidades, características diferentes. Entonces vamos a analizar hoy estilos diferentes de liderazgos. Yo no sé cuánto tienen su material. Si usted tiene su material, usted puede ir leyendo. De hecho, está más amplio quizás explicado. Así que yo les voy a leer un poco de esta porción de lo que tenemos aquí en nuestro material, si usted no lo tiene. En el líder, amados hermanos, nosotros podemos ver aquí, como les digo, nos hace diferentes a muchos, aunque el desempeño sea la misma. Todo eso nos hace diferente. Vamos a leer una parte aquí de lo que nos dice: ningún líder tiene un estilo fijo o incambiable. Hay que reconocer eso. Usted puede decir: es que yo soy así, es que yo no fui enseñado. Si a ustedes le dan un liderazgo, usted va a decir: es que yo no sé qué es ser un líder, yo no puedo ser un líder. Pero no, todos se pueden formar. Amén. Una cosa es que Dios nos dé los dones y los ministerios
pero como personas nosotros nos podemos capacitar, nos podemos formar, educar, capacitar, amén. Entonces dice, ningún líder tiene un estilo fijo e incambiable. Sin embargo, todo líder tiene un estilo dominante o sobresaliente. Es imperativo que el líder adopte un estilo bíblico de liderazgo para que la vida de Dios fluya a través de él cuando ministra. Veamos a continuación algunos estilos de liderazgo. Quiero decirle esta parte, hermanos. Allá afuera, en lo secular, ser un líder, los comportamientos, las actitudes y todas las reglas que pueden regir es diferente a un líder del reino de Dios. Eso es lo que queremos que comprendamos. La formación y la responsabilidad puede ser similar, pero recordemos que un líder del reino de Dios, hablando de un hijo de Dios, no tiene el mismo desempeño ni el mismo enfoque como allá afuera. Ahorita vamos a leer algunos liderazgos aquí que nos mencionan que usted va a decir, esto no va con nosotros. Mas sin embargo podemos encontrar y hacer usted puede tener alguna experiencia de alguien, usted puede decir, yo he conocido gente que ha sido así. Por ejemplo, yo no sé cuándo traen su material, pero yo les voy a dar aquí una lectura son 5 estilos de liderazgo que nos trata este material. Número 1, estilo dictatorial, es como un dictador. Le voy a leer algunas características de un dictador. Un dictatorial dice, dictador es uno que dicta lo que debe ser obedecido por sus seguidores. Sus características son, no permite discernimiento, hace grandes demandas a sus seguidores, obliga a trabajar a sus seguidores, con frecuencia no es consciente de la cantidad de personas que tienen sentimientos negativos hacia él. Solo le gusta mandar y decir, no le importa cómo se siente su grupo, hablando como líderes que manejan un grupo. En este caso podemos decir, aquí los líderes que manejan grupo tenemos mujeres, tenemos líder de músicos, tenemos líder de las damas, tenemos líder de los caballeros. Usted va a decir, yo no soy líder. Nuestro líder general es nuestro pastor. Amén. Entonces, los que están desempeñando algún ministerio, usted tiene un líder. ¿Sí? Usted tiene que aprender que su líder es alguien que muchos estamos enseñados, pero muchos solo hacemos lo que podemos hacer y lo que creemos que está bien hacerlo. Un dictador, aquí estamos aprendiendo que alguien que solo sabe dar órdenes. A él no me importa cómo se siente la gente. A mí no me importa cómo llegaste. Te toca hacer esto y te toca. No tenemos sentimientos, no nos acercamos, no tenemos comprensión de la persona, no tenemos empatía con la situación que la persona pasa. No estamos conscientes que todos nosotros varían nuestros sentimientos. Hoy usted puede estar bien, mañana no. Entonces no les interesa cómo llegó usted. Simplemente te toca hacer y punto. Entonces un dictador es lo que hace. Un líder que no le interesa los sentimientos de su grupo. Dice, escoge su propio grupo de seguidores. Esto le da derecho, según él, de echarlos cuando le da la gana. Es una persona que nada más quiere estar enfrente manejando un grupo. No tiene una meta humana, digamos. No tiene un sentimiento humano y es alguien que, ¿cómo les puedo decir? No puede ser alguien así dentro de la iglesia. Porque un líder del reino aquí, de la casa del Señor, es dirigido por Dios. Entonces nadie puede ser levantado como líder aquí y que pueda ser un dictador. Porque usted y yo somos conocedores de la palabra, y cuando usted y yo vemos a alguien con ese tipo de actitudes y comportamientos, usted y yo podemos discernir y decir, esta persona no viene de Dios, no es de Dios. Amén. No podemos ser manejados ni manipulados al antojo de la persona que está enfrente nada más porque se le antojó así. No, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y el líder debe ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces el estilo dictatorial es una persona, como lo acabamos de leer, no permite discernimiento, solo actúa, solo hace las cosas. ¿Amén? Segundo, estilo autoritario, manifiesta las siguientes características.
Es intransigente, es decir, inflexible, terco, necio, no entiende. Insiste en conducir a la organización por medio de normas institucionales. Es apegado a la ley. Es controlador, dominante con su grupo, excepto con algunos de su preferencia. Híjoles, a veces puede pasar eso. Usted puede decir, no, pues usted tiene su preferido. Nada más a él o a ella le pasan muchas cosas y conmigo es más estricto. Entonces, este tipo de líder pues presenta características pues bastante fuertes, ¿no? Entonces dice, no es capaz de reconocer las capacidades y habilidades de otros. No reconoce el liderazgo de otros por temor a perder su posición. ¿Qué tipo de líder era? ¿Ya se le olvidó? Okay. Es el primero fue el dictador. Deja regresarme a la página. Es el autoritario, exactamente. Alguien que solo quiere ejercer autoridad. Estilo autoritario. O sea, no, es autoritario. Autoritario. Alguien que ejerce autoridad. Alguien que una persona autoritaria es una persona, al igual que un dictador, son personas que son llenas de orgullo. Ese tipo de personas nunca va a reconocer que alguien más puede tener habilidades, alguien que se desempeña bien, alguien que hace bien su trabajo, nunca se lo va a reconocer. Es bueno, es bonito ver que tu líder te reconoce y que diga, hermanos, se esfuerza, está haciendo usted muy bien el trabajo. Ánimo, vamos. Este trabajo, como por ejemplo las maestras el día viernes que tuvieron su servicio de niños, yo pienso que sintieron bonito cuando se les agradeció y se les reconoció que hicieron un buen trabajo. Amén. Y reconocemos, yo creo que todos reconocimos que las maestras se esforzaron muchísimo, hicieron un servicio muy bonito de niños. Y es bueno que sus líderes le reconozcan que están haciendo un buen trabajo. Amén. Entonces, una persona autoritaria nunca va a reconocer las capacidades de otros, siempre solamente va a querer, tiene un ego muy grande, ¿sí? Entonces no cree que los demás son mejores que él cree que él es el mejor, ¿sí? Entonces siento que ese tipo de pensamientos no va con un líder del reino del Señor. Tercero, el líder anárquico. El líder anárquico, veamos sus características. El líder anárquico desconoce su autoridad como líder para guiar a la organización o no se interesa en ejercerla. No es disciplinado, no planifica ni se propone metas. Deja que su organización viaje a la deriva, sin un punto fijo a dónde llegar. Cada quien hace lo que mejor le parezca. Genera una organización que se reconoce por el desorden. Un líder que no llega, haciendo referencia aquí, visualmente nosotros aquí. Alguien que lo ponen como líder y usted dice, es el culto de las damas, y la líder ni vino, o ni viene a los cultos, o solo llega nada más cuando es culto de damas. No hay plan, a la mera hora dice, no, a ver hermano, usted lee una lectura, usted canta unos cantos, al momento se organiza. Yo sé que cuando somos dirigidos por el Señor y tenemos gente con talento o gente dispuesta a trabajar, nosotros hermanos organizamos un servicio al momento instantáneo, lo podemos hacer. Pero pienso que algo que debe ser planificado, un programa debe ser planificado, bien organizado, no a la mera hora. Le digo, hermano, ya faltan 10 minutos para las 7. Hermana, ¿puede dar una lectura? Hermano, ¿puede usted traer algo? Diga unos textos o algo para rellenar un programa. Ese tipo de liderazgo no es bueno, ¿sí? Entonces vemos que esos son líderes anárquicos que no reconocen cuál es su responsabilidad, no reconocen que deben ser organizados y no son guiados por el Espíritu Santo. Y para empezar, no ama su ministerio. Alguien que ama su ministerio le pone empeño, le pone ganas, cuidado, pero si no le interesa, ¿no? Amén. Entonces, creo que esto se puede observar y se puede ver. Cuarto, estilo participativo. Un líder que es democrático. Un líder que es democrático, aquí es un poco contradictorio, podemos decir, no muy bien visto,
cuando nosotros hablamos líderes aquí del reino de Dios. Allá afuera a lo mejor las opiniones importan, pero aquí nosotros somos dirigidos por la palabra de Dios. Un líder democrático es que escucha, si por ejemplo al hermano me dice, ¿y si hoy hacemos esto? ¿Y si le agregamos esto? Vengas, hagámoslo. No, un líder del reino tiene que tener cuidado qué cosas va a exponer aquí en el altar del Señor. Allá afuera a lo mejor es válido, pero acá adentro no. Un líder democrático es aquel que va a recibir todas las ideas de las personas y las va a aplicar, porque respeta las ideas de todos. Pero aquí no todos tenemos ideas espirituales. Hay muchas iglesias que aplican y dicen, hermano, como las iglesias grandes que asistíamos antes, la danza, me acuerdo un día los jóvenes hicieron una danza, hermano, y era un servicio que el pastor dijo, bueno, me pidieron un tiempo de la danza, y pues le vamos a dar el tiempo. El pastor ni sabía qué iban a hacer. Salen los jóvenes, pusieron la música, entraron los jóvenes corriendo de un lado de otro y el otro grupo de este lado, todos vestidos de army, y subieron a hacer maromas en el altar. Estaban haciendo brincos y daba la música un tipo movimiento con mucho ritmo, y los jóvenes saltando y brincando. Era una danza para el Señor, y el pastor lo vimos parado así en la puerta y nomás se agarraba la cara, hermano, ya que hacía. Él había dado el lugar, pero él no sabía ni qué era la participación, solo sabía que el grupo de la danza iba a tener participación, pero no sabía lo que iba a pasar. Después armó un problemón, hermano, porque llevaban a reuniones a los líderes, a todo, y ¿quién dio permiso? No, fue el mismo pastor que le dio chance. Yo no sé quiénes los que venimos de la iglesia allá, quizás veíamos lo que pasaba allá. Entonces, un líder democrático, fíjese, la democracia no es bíblica. Sin embargo, desde el punto de vista secular, el estilo participativo se considera aceptable. Veamos a continuación sus características. El líder asume la responsabilidad institucional de su cargo y considera a sus seguidores como un equipo. Facilita la participación. Entiende que el fracaso y el éxito dependen del grupo. Acepta las sugerencias de otros y capta las ideas contrarias. Se concentra en ser creativo, busca nuevas ideas y tiene una visión en relación a la institución. Procura alcanzar los intereses de todo el grupo. Sus decisiones las forma por mayoría. O sea que ellos mismos hacen sus planes, organizan, pero recordemos, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que regirnos según las reglas de la palabra de Dios, según como la Biblia nos enseña. Sí, yo creo que si nuestro pastor se sentara a escuchar las ideas de todos nosotros, pues ya el altar tuviera luces de colores, el altar tuviera, no sé, muchas cosas hubiesen cambiado, porque hay mucha gente que tenemos ideas diferentes, y algunas son más espirituales y otras menos espirituales. O sea que hay que tener mucho, es bueno escuchar. Hay mucha gente que tiene ideas, que tiene, hermano, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos un concierto y traemos para jóvenes, hacemos esto? O sea, pueden surgir muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado, porque la línea, hay un lineamiento muy delgadito entre lo que es diversión y atraer, y ya caer en un error de ya solo venir a exhibir, ¿sí? Entonces, realmente debemos de tener siempre la dirección del Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, este es el estilo participativo. El que a nosotros nos interesa, que vamos a meternos a estudiar, es el líder espiritual. Este sí nos interesa formarnos. Aquí, amados hermanos, como yo les decía al principio, muchos de nosotros, si nos dan un liderazgo, nos dan un ministerio, usted y yo nos sentimos incapaz, todos. Yo sé que si usted se le acerca a alguien y le dice, hermano, hoy usted va a ser nombrado líder de los caballeros, usted va a ser líder de los sugieres. O sea, nos sentimos, y todos, si le preguntamos, todos van a decir, no me siento capaz, no me siento que yo lo pueda realizar. Nadie siente que tiene la capacidad. Pero hoy quiero que aprendamos algo bien importante. Todos hemos sido llamados para liderar. El Señor nos da dones y ministerio. El Señor nos da, nosotros tenemos la capacidad. El ser humano tiene capacidad de hacer muchas cosas que ni se imaginan. Como luego yo le digo a mis compañeros en el trabajo, cuando nosotros hacemos entrenamientos, hay personas
nadie se da cuenta de lo que es capaz de hacer hasta que no lo hace. Y yo les pongo mi experiencia. Yo entré aquí sin nada, sin saber nada, pero mire, hasta ya llevo 9 años en mi trabajo. Y este diciembre que viene voy a cumplir 10 años. Entonces, y se sorprende y dice, ¿cómo usted le hizo para aprender? Pero es con tiempo. Así que todos tenemos una mentalidad de decir, no puedo hacerlo por temor o por lo que sea. Pero todos podemos y tenemos la capacidad. Solo es tener la intención de entrenarnos y tener el deseo de enfocarnos para poder estar preparados en el área que vamos a estar elegidos. Entonces aquí, el líder espiritual o el líder del reino. Cuando hablamos de un líder espiritual, estamos refiriéndonos a líderes que nacen en el cielo, en el corazón de Dios, y que son parte de los dones de Cristo para su iglesia. Bendito sea el Señor. El líder espiritual, vamos a leer, hermanos, 1 Corintios 12, 28. Bendito sea el Señor. Voy a invitar a que leamos 1 Corintios 12, 28. Y dice la palabra del Señor: y aún nos puso Dios en su iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí vemos nosotros cómo hay varios dones, varios ministerios en los que nosotros podemos poseer. Todos tenemos un don y un ministerio que el Señor nos ha asignado. Todos hemos sido llamados y todos somos capaces de poder hacer con la ayuda del Señor. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que en el camino siempre nos vamos a ir formando. Entonces vemos nosotros que dice, es llamado por Dios para liderar en un área especial del reino de Dios. Se desarrolla el don particular que ha recibido. Un líder espiritual es equipado por Dios con un revestimiento de poder para servir. Vamos a leer Efesios 4, 7 y 8. Efesios 4, 7 y 8. Bendito sea el Señor. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Bendito sea el Señor. Me atraso aquí con la Biblia. Ahora no tengo la pantalla aquí. Ok, 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A quiénes le dio dones? A los hombres. Cuando habla de hombres está hablando de todo el género de la humanidad, no nada más género masculino o femenino, está hablando en términos ya de la humanidad. Amén. Entonces a todos se nos es dado. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, nos formamos como nueva criatura. El Señor ya tiene algo especial para nosotros porque nosotros ya estábamos en los planes del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dices, y dio dones a los hombres. En el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Es lo más importante cuando nosotros tenemos la gracia del Señor. La gracia, amados hermanos, es una gran bendición, porque cuando usted y yo ya vamos a hablar o vamos a ejercer, la gracia de Dios está con nosotros, usted se desempeña y puede desarrollar siempre apoyado, soportado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. En 1 de Pedro 5, vamos a leer 1 de Pedro. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo
pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un consejo del apóstol aquí hablando a los otros apóstoles, a los servidores del Señor. En este caso, hoy, amados hermanos, esta palabra es para todos nosotros. Yo sé que estamos enfocándonos en términos de liderazgos, pero usted puede desempeñar un trabajo dentro de la iglesia. El hecho de que usted se siente en su área, usted puede ser una persona que puede ser un apoyo para las personas que están en ese lugar. Fíjense hasta cómo puedes influir. Si usted, el grupito de hermanos, por ejemplo, bueno, como aquí no hay nadie, tuviera a alguien solito aquí cantando, se siente un poco triste. Pero cuando la persona está en un grupito y de ese grupito solo uno está cantando y todos están con los brazos cruzados, hermano, todo eso afecta. Hasta se le va el gozo al pobre que se está gozando. Debe ser contagioso. Que usted sea bendición para el que tiene al lado. Si el que está al lado tiene sueño, anímelo. Anímelo. Hasta con un codazo para que despierte. Pero anímelo. ¿Sí? Que debe ser contagioso. Fíjense que en una iglesia aconsejaban a los líderes. Por ejemplo, antes de comenzar el servicio, se hacía una reunión de líderes, porque los líderes supuestamente son los que tienen que estar temprano. Y aquí efectivamente sucede con nuestros hermanos sugieres. Ellos hacen su oración antes de venir a servir. Entonces en esta iglesia se reunían todos aquí enfrente, aquí en el altar, y se oraba, y el pastor decía esto: ok, ustedes que van a estar allá atrás son los que deben glorificar. Ustedes digan gloria a Dios, aleluya, porque son los más callados, dicen. Entonces ustedes animen, el pueblo a veces no responde. Si usted está sentado allá atrás, sea usted que provoque que la gente cante, que la gente aplaude, que la gente glorifique, porque la iglesia a veces quedaba en silencio. Entonces, lo que el hermano animaba es que como persona, como cuidador de que quedara sirviendo allá atrás, fuera alguien que impulsara el gozo en las personas, porque a veces hay que animarnos. Hay mucha gente que se queda pensativa y se pierde, se va. Usted aplauda para que despierte, anímelo, glorifique al Señor. Hasta brinca vi una hermana aquí antes que aventaba un gloria a Dios, pero que despertaba. ¿Usted se acuerda de esa hermana? Ya no viene la hermana, pero a veces de repente está como que te despertaba. Pero hay que animarnos, hay que glorificar el nombre del Señor. Ese es un tipo de liderazgo también. No necesitas tener una fe aquí que diga que eres líder. Usted y yo ya somos líderes del día que vinimos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos nosotros un propósito en el camino del Señor. Entonces, como el gran ejemplo de liderazgo, vamos a leer la historia del apóstol Pablo y vamos a ver algunas de las características que lo definían como un líder. Pero este es un líder muy especial. Como yo le digo, es muy diferente un líder de allá afuera que un líder del reino de Dios aquí en la casa del Señor. Es muy diferente. Aquí tenemos muchos hermanos que están liderando, están sirviendo en la casa de Dios. Y hermanos, siempre tenemos que llevarlos en nuestras oraciones. El grupo de las damas, oren por su líder de dama. Los caballeros, oren por su líder de caballeros. Porque el enemigo siempre lo que más nos provoca a los hijos de Dios es hacer el mal. Y eso es bíblico. El ser humano siempre está más inclinado a hacer el mal que a hacer el bien. Entonces, hermanos, en vez de a veces ver el error o los defectos que tiene la persona, oremos, porque pues ya se levantó como líder, hermano. No sé si él levantó la mano o lo levantaron, no sabemos, pero está sirviendo. Entonces nosotros como hijos del Señor lo que tenemos que hacer es apoyar, orar, para que los hermanos que están enfrente sirviendo no caigan, hermanos, se mantengan. Que el Señor los mantenga fuerte y firme. Oremos por los músicos, que nadie se baje, que nadie se vaya. Queremos, al contrario, queremos más músicos, queremos más coristas, oremos por ellos. Amén. Entonces hay que levantar liderazgos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, leemos entonces que el líder espiritual es alguien que está equipado por Dios con un revestimiento de poder para servir. Fíjense, alguien que está revestido por el Señor, una nueva criatura en el Señor, siempre va a tener ese deseo de servir. Amén. Tiene un concepto claro sobre quiénes son las autoridades delegadas a las que debe someterse, sobre quiénes deben ejercer su autoridad.
sabe que su autoridad viene de Dios. Posee una visión enfocada hacia los intereses del reino de Dios. Profesionaliza su liderazgo por medio de capacitaciones, sin olvidar que es un hombre de Dios y que completamente depende del Todopoderoso. Eso es un líder espiritual, un líder del reino, está consciente que no, todo lo que hace no depende de la capacidad que tiene como persona, sino su dependencia viene de Dios. Amén. Eso debemos estar muy conscientes, hermanos. Y luego dice, sus decisiones tratan diligentemente de ser acordes con el tiempo y la voluntad de Dios, apoyándose en un grupo de hombres y mujeres espirituales maduros y que poseen dones y ministerios unidos a una visión clara del reino de Dios. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo que más claro que tenemos es del apóstol Pablo. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 1, verso 1. Vamos a analizar algunas de las características del apóstol Pablo. Efesios 1:1 es un gran ejemplo de líder. Dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjense esta parte que marca este texto y dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea que, amados hermanos, cuando usted y a mí, el Señor nos da la oportunidad de ejercer un ministerio, un liderazgo, es porque ha sido la voluntad de Dios. Es como yo estoy aquí por voluntad y misericordia de Dios. Amén. Porque no son por méritos, hermanos, de que yo llegue y que yo haya llegado y le haya dicho al pastor, yo quiero enseñar, no. El Señor por su misericordia nos asignó y nos dio esta oportunidad de poder desempeñar, que como le digo, desde el momento que te dan un ministerio o una responsabilidad, lo primero que pasa con nuestra mente, yo no me siento capaz. Y yo le fui sincero al pastor cuando me invitó a poder desempeñar ¿cómo se llama? El ser maestro en la iglesia. Yo le fui claro y le dije, pastor, mi capacitación en lo que es el espiritual, yo no tengo instituto bíblico. Yo lo que he aprendido lo he estudiado, yo nada más tuve el discipulado que aprendí, lo que yo estudié. Estuve dentro de lo que ya era el instituto, pero yo no terminé, así que yo no tengo un gafete que diga, un título que diga, yo lo hice. El ministerio que el Señor me ha dado es lo que lo he desarrollado a través del tiempo y con la ayuda del Señor hemos aprendido. En lo secular sí tengo mi estudio, pedagogía es la ciencia que estudia la educación, en eso yo sí me gradué. Entonces, puedo decir que puedo saber cuáles son las técnicas, estrategias de cómo yo puedo estar frente a un grupo de personas y cómo puedo desarrollar, estructurar, puedo hacer muchas cosas, pero en lo espiritual yo tuve que aprender que tenía que leer, tenía que estudiar, tuve que comprar libros, tuve que estudiar, dedicar tiempo, porque cuando tú te empiezas a enamorar de lo que haces, porque al principio yo decía, yo no la voy a hacer, yo creo que no. Una cosa es hablar muy bonito y hablar, pero otra cosa es saber de lo que tú vas a hablar, más cuando te estás refiriendo a lo que es de Dios. Entonces, a veces no nos sentimos esa capacidad de hacerlo, pero con la ayuda del Señor, hasta aquí, el día de hoy, el Señor nos ha ayudado. Amén. Y siempre tenemos que aprender, hermanos, que día a día el Señor nos capacita. Entonces, tenemos que saber que el hecho de que usted y yo, el Señor nos asigne un ministerio es por la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, voy a leer una de las características del apóstol Pablo. Dice, el apóstol Pablo reconoció que su autoridad venía y dependía de Dios. Esto lo llevó a ser humilde y a elevarse a un alto nivel de servicio. El apóstol Pablo usó la autoridad apostólica hablando con autoridad. Era altamente directivo, o sea que él hablaba claro. El apóstol Pablo, si usted lee las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, él hablaba de todos los temas y le hacía saber, corregía, exhortaba, aconsejaba al pueblo de Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo hablaba con una autoridad. Dice, el apóstol Pablo podía exigir
esperar y estimular. Usó el enfrentamiento, es decir, cuando era necesario y el momento adecuado, ponía las cosas en su lugar. Fue un verdadero ejemplo de sus seguidores. Usó el estilo persuasivo, es decir, apeló a sus seguidores en vez de ordenarles, y le dejó en claro que corrieran con libertad. Fue un gran psicoterapeuta. Pablo sobresale como un gran consejero. Estuvo altamente interesado en el bienestar de los demás. Quiero que leamos 2 de Corintios 2:4. 2 de Corintios, vamos a ver 2 de Corintios 8:10. 2 de Corintios 8:10. Si usted tiene el material, usted lo puede leer. Hay más textos bíblicos, hay más puntos que quizás usted lo puede estudiar mejor. Este tema está bastante interesante. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 8:10. Y en esto doy mi consejo, hablando el apóstol Pablo. Él dice: porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, él dando aquí un consejo. Él dice: y en esto doy mi consejo. Aquí el apóstol hablando y aconsejando a la iglesia. Él fue una persona que se preocupó por su grupo de personas, por las iglesias que él atendía. Y si él veía un error, de hecho todas las iglesias, tanto Éfeso, Corintios, las iglesias de Colosas, todas estas iglesias tenían un problema, tenían muchísimas situaciones que resolver. Entonces el apóstol Pablo siempre, como él a veces no podía ir, extendía las cartas y trataba de resolver los problemas. El apóstol Pablo se preocupaba porque la iglesia realmente viviera como la palabra del Señor nos enseñaba, como Cristo quería que viviéramos. Entonces él cuidaba el bienestar de los demás. Aquí en 2 de Corintios capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2 de 2 de Corintios. El capítulo 2, versículo 2 dice: porque si yo os contristo, es 1 de Corintios 2. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Un primer punto que debemos aprender que hacía el apóstol Pablo. En este versículo nos aclara el estilo de vida que tenía el apóstol Pablo. Él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Dice: qué buen líder. Qué bonito cuando un líder diga: ¿saben qué? No me interesa el chisme de lo que esté pasando para allá afuera. No, me interesa enfocarme en Cristo y a crucificado. Enfocados en las cosas espirituales. Ese era su enfoque del apóstol Pablo. Ya me imagino que llegaban a visitarlos los de Corintios. Apóstol Pablo, les voy a contar lo que está pasando allá. Mire que alguien ya le está haciendo infiel a su esposa. Mire que uno se está robando las ofrendas. Mira que está pasando esto. Y ya te enteraste que tal apóstol parece que está fallando. Usted sabe las murmuraciones en donde quiera existe. Y la iglesia no es la excepción. También hay, hermanos, gente que por ahí se te va a acercar y usted viene hoy en ayuno, en sacrificio. Usted dice: hoy me quiero llenar del Señor, pero ya llegó ahí la hermana Lupita. Bueno, ahí no hay Lupitas aquí, ¿verdad? La hermana Lupita a contarte de todo. Ya te enteraste, ya supiste. Creo que ya duermen separados. Ya el músico, el ujier, el diácono duermen separados. El chisme, hermano. Luego. Entonces, el apóstol dice: no, yo no me intereso en ninguna otra cosa, yo solo quiero enfocarme en Jesucristo. A mí no me metan en su rollo. Yo me imagino que por ahí le llegaban a invitar a jugar fútbol y yo decía: no me lleven a ningún lado, yo me quiero enfocar a Cristo. Si el apóstol Pablo no se quería desviar en otras cosas, no, él se enfocaba en vivir para Cristo, como él siempre lo expresó. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, de este mismo capítulo, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y del poder. Él manifestaba el poder de Dios en su vida y cuando él ministraba lo hacía de la misma manera. Dice en el versículo, bendito sea el Señor, 7 y 8, dice el versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjense lo que él aclara en el versículo 7, dice, mas hablando sabiduría de Dios en misterios. Fíjense, cuando nosotros platicamos y hablamos de las cosas espirituales, hablamos de la presencia de Dios. Hay gente nueva que quizás llegan a la iglesia y a veces el que está dirigiendo dice, hermano, aquí anda el Señor paseándose entre nosotros. Y a lo mejor la persona busca dónde anda. O sea, mucha gente no comprende que para nosotros la presencia de Dios es un mover espiritual, es un mover divino. Amén. Entonces posiblemente mucha gente no captan, le puede ser que su mentalidad, su mente que está tan humana, tan carnal, no captan las cosas espirituales. Como cuando nosotros hablamos de la fe, nosotros declaramos, como la palabra nos enseña, declaramos por fe hecho las cosas. Hay gente que dice, ¿por qué dicen que ya por fe ya está hecho? Por fe lo declaramos, por fe lo creemos, por fe ya vemos que ya el Señor hizo la obra. Pero ¿por qué no decimos, bueno, vamos a dejar que a ver si el Señor lo quiere hacer? Es que esto es fe. Nosotros lo declaramos por fe. Y hay gente que no comprende por qué se espera algo con fe, declarando como si hubiese hecho, como nos enseña la Biblia, cuando aún no ha sucedido. ¿Que por qué no lo decimos? Hay que esperar a ver si Dios está en proceso, que a ver si Dios lo hace o no lo hace. Es que ahí nosotros como hijos de Dios ya estamos indicando que también estamos teniendo duda. Estamos como aquel que dice, por fe creo que no va a llover, pero por si las dudas llevo mi paraguas. O sea, como que también está dudando de que sí va a llover. O sea, no es una declaración de fe. O sea, tenemos que saber. Entonces, a veces hay personas que no comprenden y no entienden la forma que nosotros expresamos nuestra fe. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, entonces, dice, el apóstol dice que él se propuso no saber de cosa alguna y enfocarse solamente en el Señor. Entonces, el apóstol Pablo hablaba con sabiduría y con poder de Dios. Un líder formado en el Señor, amados hermanos, siempre tenemos que aprender a hablar, a vivir como Cristo. Amén. El apóstol Pablo en sus cartas nos aconseja que nosotros seamos ese tipo de líder. Y uno de lo que podemos nosotros mirar aquí, quiero que leamos 1 Corintios 11:1, algo que un líder es muy importante que un líder tenga estas características. 1 Corintios 11:1. ¿Qué dice 1 Corintios? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que aquí nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos aprender de nuestro Dios la humildad, la sencillez, el preocuparse, el amar. Una de las principales, sus metas y sus propósitos de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Y el apóstol Pablo dice aquí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol tenía la capacidad y el valor moral y espiritual de decir, aprendan y vean de mí. Pero nosotros, amados hermanos, tendríamos esa capacidad y ese valor de decirlo. Yo como madre, o como mamá, o como esposa de hogar, digamos, yo no soy un buen ejemplo de mamá, porque le puedo decir, yo no sé, para empezar no sé cocinar bien. Entonces, un primer punto que ya perdí. Entonces no puedo decir, no tengo ese valor de decir, aprenda de mí que soy súper la mamá hogareña que sabe cocinar muy bien. Lamentablemente ahí sí yo no lo cumplo, no tengo las reglas. Mas sin embargo el apóstol Pablo no tuvo ni una duda de decir, porque él tenía todas las capacidades y las habilidades desarrolladas y él podía decirlo, aprendan de mí. Usted y yo, en nuestra humanidad, todos nosotros vamos a decir, no, yo no soy ningún ejemplo.
Yo sí le aseguro que si les pregunto, hermano, usted puede levantarse como el apóstol Pablo y decir, véanme a mí, aprendan cómo soy yo. Porque usted va a decir, no, va a encontrar algo de mí que mucha gente no lo va a ver bien. Y el ser humano tiene una capacidad por encontrar errores en otros. El verso 2, pueden leerlo en el mismo capítulo. El verso 2. ¿Del 11? Sí, verso 2. Vamos a leer el versículo 2, dice el pastor. A ver, 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. El apóstol Pablo enviaba sus cartas con consejos, con enseñanza, con exhortaciones. Entonces, él quería que la iglesia aprendiera a vivir conforme al consejo de la palabra de Dios. Usted y yo, amados hermanos, tenemos esta palabra. Todo líder que ejerce en la iglesia, en el caso aquí de nosotros, tendríamos que ser personas que siempre estemos enfocados en buscar todo para la gloria de Dios. Siempre. Cuidando que siempre realmente el líder esté trabajando con bases en la palabra del Señor. Un líder que sea dirigido por Dios. Por eso, amados hermanos, a veces yo sé que nuestro pastor se esfuerza en esta área de exhortarnos. Toda persona que sirve, procure no faltar tanto. Toda persona que sirve, llegue temprano. ¿Cuántos somos invitados a la oración los domingos? Todos. El pastor nos invita. Nosotros llegamos a las 7:30, pero antes no lleguemos, ya están orando aquí, hermanos. ¿Cuántos han tenido esa curiosidad siquiera de decir, vamos a ver, hoy me voy a animar? Este año 2000, ya llevamos el 2026. Bueno, en 2027, si el Señor nos da la oportunidad, me da chance, puede usted plantearse y decir, aunque sea un domingo, voy a ir a la oración a las 7 de la mañana aquí en la iglesia. ¿Cuántos animarían a tomar ese reto? O sea que aquí, hermanos, es de esfuerzo, de dedicación. Entonces, no crean que los líderes, los sugerentes llegaron tempranito, no querían seguirse acostaditos con la cobija, así como hace el clima. Todos nos pasa. Pero este es un reto, es un desafío como hijos de Dios. Entonces, todos nosotros como hijos, como líderes del reino de Dios, tenemos retos, tenemos desafíos y tenemos lucha. Y el apóstol Pablo se ponía como un ejemplo. Nosotros, hermanos, tenemos muchos errores. Yo sé que las personas que tenemos, a nuestro cargo, nosotros le podemos decir, no me vean a mí porque tengo muchos defectos. Y hay que estar consciente que nosotros seguimos en nuestra humanidad. Siempre hay que aprender, amados hermanos, darle la gloria al Señor por todo lo que el Señor hace, aún a pesar de que a veces nos hace falta tanto por hacer. Amén. Nadie se siente capaz, le digo, nos vamos formando. Fíjense, la primera vez que yo ejercí un liderazgo en la iglesia fue cuando yo tenía como 19 años, hermano, 18 años, en el tiempo de la juventud. A mí me nombraron líder de jóvenes. Y no crean que porque me dijeron, o yo dije, o yo acepto. No, ahí nada más nos dieron unos papelitos y dijeron, necesitamos un presidente de jóvenes. Hicieron los papelitos y la que agarró el papelito fui yo. Entonces me pusieron ahí en el sorteo y yo me quedé, yo no tengo ni idea, yo no estoy preparada, no sé qué voy a hacer. Yo nada más voy a echar relajo ahí con la juventud, que iba al culto de los jóvenes. Y yo, ¿qué voy a hacer? Yo ni sabía qué es lo que tenía que dar. Entonces no te sientes capaz de desempeñar un trabajo, un liderazgo en la iglesia. Pero con la ayuda del Señor pudimos estar ahí, pero el grupo sí un día me echó en cara a los jóvenes. En una campaña, hermanos, nos pusieron a vender comida y los jóvenes se encargaron de vender las tortas. Entonces yo iba a pedir las órdenes, a mí me pidieron las órdenes y yo le decía, y había jóvenes que las hacían. Y a mí nada más me daban la orden y yo las pasaba. Pero fíjense que llegaron unos hermanos cuando terminó todo y me dijeron, hermana, muchas gracias, porque como la líder era yo, a mí me dieron las gracias. Hermana, gracias, las tortas estuvieron riquísimas. Es que era una campaña y eran hermanos de otra iglesia, ni me conocían, pues no conocían al grupo. Entonces me fueron a agradecer a mí y yo le dije, qué bueno que
les gustó, que le vaya bien, yo bien amable. Pero cuando ya me volteo al grupo de jovencitas que estaban ahí, me dicen, hermana, queremos hablar con usted. Dígame, es que no se vale, hermana, que nosotros estuvimos haciendo la torta y a usted le dieron las gracias. Porque me dieron las gracias porque yo era la que los pasaba, pero yo no era la que lo hacía. Pero por eso le decía que es importante que como líderes reconozcamos el trabajo del grupo, ¿sí? Porque aquí el que se lleva la halago es el que está enfrente, pero en realidad es todo el grupo. Es lo que nosotros tenemos que aprender, que un líder no maneja solo la situación, sino tiene el apoyo de su grupo. Así, amados hermanos, aquí en la congregación, nuestra congregación avanza, sigue caminando, se mantiene firme, porque usted sigue trabajando en la obra del Señor, usted sigue asistiendo a los servicios y la obra del Señor sigue caminando, pero es de todos nosotros, amén. Todos tenemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como líderes del Señor. Yo les animo, amados hermanos, que tomemos este liderazgo que todos y cada uno de nosotros tenemos y caminemos en la obra del Señor y trabajemos y sirvamos para la obra de Cristo, amén. Así, amados hermanos, en esta mañana hasta aquí llegamos con este estudio. Estudie su material en casa y este estudio continúa el siguiente domingo, amén. Así, amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Espero usted haya aprendido algo en esta mañana. Que el Señor le bendiga y en breve comenzamos el servicio.